Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! ¿Qué pasa, Umis? ¿Os habíais olvidado de mí? Pues mal hecho. En el último saqueo me contagié con una cepa rara de garrapato loco y me he pasado sudando a chorros durante un par de semanas. Pero nada que un buen orco no pueda aguantar. ¿Qué os creíais? ¿Que los orcos no nos ponemos malos? Pero no os penséis que me he pasado los días llorando como un Gretchen. ¿Qué va? Me la he pasado leyendo y traduciendo una historia de unos tipos tan duros que bien podrían ser confundidos con orcos. Debo reconocer que me ha costado traducir ese idioma raro al que llaman inglés o algo así, pero la historia es tan brutal que fue saliendo solo. Vais a escuchar a unos sumis llorones intentar zafarse de un destino ya casi sellado y sentiréis las explosiones y los tiros que presagian el destino de los más cazurros. Sin más chapa, le doy paso a Lumi para que disfrutéis con esta acojonante historia. El tiempo de la cosecha. Subarchivo 8762-443. Jurisdicción. Subsector Éfica. Marca de tiempo 3.551.670. Milenio 41. Encabezado del sujeto: protocolo de respuesta por falta de pago del diezmo 33 octavos. Asistente de oficina 4872 Amelia. Para la atención del Adeptus Administratum. Subdivisión Z16. Subsector Éfica. Se ha perdido el contacto con el buque de diezmo 531, designado Praetorian. El último mensaje astropático conocido confirmaba un salto exitoso al sistema Sartak. Referencia de archivo 228/16A. El contacto ahora tiene un retraso de 2 semanas, según el estándar terrano. Se recomienda el envío del crucero de clase Marte de la Armada Imperial Andromidax. Ver adjunto DX1/9. Para investigar. Subarchivo 8762-443 registrado para revisión. Agregado a la cola de revisión. Tiempo estimado de procesamiento: 6 años estándar terrano. Pensamiento del día: los fieles sufren en silencio. Los maestros del gremio están aterrados, sus posturas rígidas, sus ojos ávidos, el sudor resbalando por sus rostros pálidos y arrugados. Un anciano, postrado debido a su grasienta flacidez, tiembla sin control. El movimiento de sus papadas se sacude grotescamente cuanto más intenta ocultar su nerviosismo. Las manos esqueléticas de otra figura calva y de ojos legañosos se abren y cierran sobre la empuñadura de su pico de plata. Una tercera agarra su estola de armiño con tanta fuerza
que sus miembros flacuchos y cubiertos de terciopelo crujen temblorosos. Toda la asamblea, apiñada en la pasarela de un pórtico de observación, se encoge ante la presencia de los gigantes que se alzan sobre ellos. Son monstruos, terrores primordiales vestidos de pies a cabeza con servoarmaduras del color de la ceniza. Huelen a ungüentos de armas y despiden un hedor empalagoso y extraño que revuelve los estómagos de los humanos. Ninguno se ha movido desde que subieron al pórtico. Su estado inmóvil habla de una paciencia depredadora y afilada como una navaja. Finalmente, uno de los gigantes de ceniza habla. Están aquí todos ellos, los más jóvenes. Ninguno de los maestros del gremio responde. Por un momento, no sucede nada. Suena un chasquido. Luego, abruptamente, uno de los gigantes se lanza hacia la muchedumbre. Para ser tan grande, se mueve con una velocidad aterradora. Su bastón de hueso hace añicos el cráneo del gordo y tembloroso gremialista. Los que están alrededor retroceden ante la salpicadura de cerebro y sangre. Sin dudarlo, los otros gigantes atacan. Comienzan los gritos. No duran mucho. La figura en el corazón de la cámara de coral despertó de un sobresalto. Contuvo un grito, con los puños apretados y temblando alrededor de su bastón de poder. No había sido un sueño. Su especie era incapaz de algo tan humano, tan inocente. No, esta era la tercera vez que veía la misma escena exacta. La misma masacre desarrollarse desde que la nave había roto su curso en el sistema. Era una advertencia. No podía ser otra cosa. La figura ajustó ligeramente su postura en posición de piernas cruzadas, los amuletos de incisivos colgando de las bandas de cuero alrededor de sus muñecas, haciendo ruido. Sin su armadura de batalla gris grabada y su capucha psíquica, el verdadero horror de su antigua forma quedó revelado. La humilde túnica negra hacía poco para ocultar la blancura marfil de su piel, o las feas costras denticulares grises que manchaban las articulaciones de sus codos y cuello. Era una afección, el resultado de su herencia genética única y degradada. Aún más sorprendente eran los ojos de la figura, completamente negros, sin iris ni esclerótida, tan implacables e insondables como el vacío que era su hogar. La figura inhaló una larga y lenta bocanada de aire. ¿Debería informar al maestro de la compañía Akia? No hacerlo sería una negligencia en el deber, pero avisarle corría riesgos complejos. No podían permitirse los peligros de una profecía autocumplida. Nada podía interferir con el diezmo. Tras un rato, el comunicador en su oído hizo un clic. La figura, conocida por sus hermanos como Tekaurangi, el nómada pálido, escuchó por un momento. Luego unció sus piernas y se puso de pie.
El tiempo para la contemplación había terminado. El tiempo de la siega había llegado. El salón de cuotas del gremio estaba sumergido en una algarabía. Cada maestro y maestra del gremio presente hablaba al mismo tiempo. Fue necesario que Thrombil estallara su puño izquierdo aumentático, resultado de un accidente minero casi un siglo antes, contra el costado del podio leximecánico del salón para traer algo de orden. El pánico no logrará nada, espetó. Puede haber otra explicación. ¿Otra explicación para que una nave de los Adeptus Astartes llegue sin previo aviso a nuestro sistema? Exigió el Inara del gremio de prospectores Freehold. Una explicación más probable que el Imperio finalmente venga a investigar la desaparición del Praetorian. La bóveda arqueada del salón de cuotas volvió a descender en un bullicio desenfrenado. Los maestros del gremio, líderes de la colonia minera de Zartak, se habían reunido para una sesión de emergencia después de que los mástiles Augur detectaran una nave no identificada entrando en el sistema. Cuando los logisticadores la identificaron como un acorazado de marines espaciales, la reunión se convirtió en un caos. Ellos son los sirvientes del emperador, espetó Thrombil, maestro del gremio de industrias Chronotech. Como nosotros, y los saludaremos como tales. ¿Estás loco? Espetó Maron, de industrias Colina Rota. A menos que quieras llamar a la guardia, a la fuerza de defensa local y a la milicia minera, respondió Thrombil. Dime, ¿qué curso de acción suena más loco? Los otros maestros del gremio se callaron, dándose cuenta de la verdad en las palabras de Thrombil. Continuó. Ha habido un malentendido. Lo resolveremos rápida y discretamente. Confíen en mí, hermanos del gremio. Estos guerreros divinos se habrán ido para mañana. Estaba lloviendo a cántaros cuando llegaron los marines espaciales. El aguacero hacía que el dosel de la jungla circundante siseara y hervía sobre la superficie de hormigón de la plataforma de aterrizaje principal del Pozo 1, ubicado justo más allá del borde del gran hábitat de la mina cueva. Un coloso descendió desde los cielos casi negros, el agua cayendo de sus anchos flancos, el depredador oceánico blanco estampado en el fuselaje gris brillante. Los maestros del gremio chorreando se apiñaron más cerca mientras el potente barco volador rugía sobre ellos, temblando en su lujosa indumentaria empapada. Los turboventiladores de poscombustión del artefacto azotaban los bordes ribeteados de sus túnicas y lanzaron por los aires el abrigo de una matriarca que se retorció entre la lluvia. El doloroso aullido del motor finalmente se redujo a un gruñido de marcha cuando el transporte se asentó sobre la plataforma. Las oscuras bocas de sus numerosos sistemas de armas brillaban bajo la lluvia. Por un momento, nada se movió. Los miembros de los gremios miraban inquietos. Finalmente, hubo un golpe, lo suficientemente fuerte como para hacerlos trastabillar. La escotilla de proa de la embarcación comenzó a bajar, soltando chorros de vapor hidráulico. A través de ella,
Resonando rítmicamente contra las placas de plastiacero, salieron 7 gigantes primordiales. Cada uno se alzaba por encima de la cabeza y los hombros del gremial más alto, y todos estaban vestidos con armadura de batalla gris en diferentes tonos. Sus lentes oculares eran negros, brillando a la fría luz de las tiras de lumen improvisadas de la zona de aterrizaje. Alrededor de sus muñecas y gorjales vestían bandas de cuero con afilados colmillos, garras e incisivos. Algunas partes de su armadura estaban grabadas con finas líneas estilizadas en forma de mandíbulas o poderosas aletas. En sus guanteletes portaban armas como imponentes pistolas Volter y hachas sierra con sus motores afortunadamente inactivos. Los 7 salieron a la plataforma de aterrizaje en fila de A2 y formaron una línea frente al maestro del gremio. Con un estruendo de ceramita se detuvieron mientras la lluvia repiqueteaba contra sus armaduras. Por un momento permanecieron estáticos y silenciosos. Entonces uno de ellos, con su armadura de un tono más claro y adornada con numerosos remaches de unión molecular de latón, dio un paso al frente. Los gremiales se encogieron. ¿Quién manda en este mundo? En el nombre del Padre del Vacío. El gigante de placas blancas demandó. Su voz crepitaba a través de la rejilla arqueada del bocoemisor de su yelmo, como si proviniera de una gran profundidad. Las palabras fueron pronunciadas en alto gótico, con un acento y formalidad exótica. Ninguno de los gremiales contestó. El gigante no dijo nada más. Eventualmente, el cada vez más desesperado Fargo Torque de la corporación Borer Mining recordó las pocas palabras de alto gótico que había aprendido en sus días de Skolam. Nosotros gobernamos como un consejo colectivo, señor. No tenemos un líder salvo él en Terra. Por un momento, el gigante no respondió. Los gremiales detectaron una serie de bajos clics. Algunos lo reconocieron como el sonido de una conversación interna a través de los bocos del casco de los marines espaciales. Finalmente, el gigante habló de nuevo. Bien hallado. Soy el maestro Akia, de la tercera compañía de batalla. Somos los Carcharodones, Astra, y hemos venido por ti. La pantalla del monitor parpadeó y se apagó. La sala de cuotas del subgremio descendió una vez más en furiosas recriminaciones, hasta que Thormil pidió silencio. Tras un momento de tensa calma, la pantalla volvió a encenderse, reapareciendo la imagen granulada del clon de Basil Crane. ¡Repítete!, ordenó Thormil. ¡Te perdimos! Están exigiendo ver nuestros registros, dijo el clon de Crane. Deteniéndose para echar un vistazo por encima de su hombro, murmuraba hacia una cámara de vídeo portátil, metido en el túnel de entrada de uno de los diminutos agujeros de rata que se extendían a través de las minas de la zona baja 616. ¿Registros? Datos imperiales, informes sobre los niveles de psíquicos, las tasas de reclutamiento de la guardia y la actividad de senos y herejes. ¿Y los diezmos? Sí, los diezmos. Su líder, Akia, afirma que está aquí específicamente por el diezmo. Es lo que temíamos. Siseó Gorst, de New Western Mining. Saben lo
de la Praetorian. ¡Shh! ¡Silencio! Gruñó Thrombil antes de que la sala cayera nuevamente en el caos. Volvió a mirar la pantalla. ¿Dónde están ahora? Esperando en el Salón de Mineral Superior Oeste, dijo la imagen del clon de Crane, mirando nuevamente hacia atrás, como si esperara ver a uno de los gigantes aparecer de repente desde la penumbra detrás de él. Su última solicitud fue inspeccionar los batallones de la Guardia más jóvenes. ¿Los más jóvenes? Los cadetes, los nuevos reclutas del 10º regimiento. ¿Por qué es esa su primera prioridad? Comenzó Elinara. Thrombil la interrumpió. No importa por qué. Nos presenta una oportunidad. Ellos vienen por el diezmo, tú misma lo oíste, dijo Torque, mientras su mandíbula temblaba al intentar contener su terror. Cuando descubran lo que pasó, nos matarán a todos. No lo harán, dijo Thrombil firmemente. No si mantenemos la calma. Su nave todavía está en órbita, ¿verdad? Así lo indica el faro Augur, dijo Maron. Están sosteniendo el anclaje directamente sobre el pozo de hundimiento 1. Su etiqueta de identificación y los escaneos de la quilla aún no arrojan resultados, pero definitivamente es de un diseño antiguo. Su fuerza principal todavía estará a bordo, dijo Thrombil. Pero sus líderes están aquí abajo, con nosotros. Eso presenta una oportunidad. Espero que tengas un buen plan, Thrombil, dijo Elinara, entrecerrando los ojos. Recuerda que no todos apoyamos el último que tuviste. Esto es a donde nos ha llevado. No todos seremos responsables si fracasas. El resto de los miembros del gremio murmuraron su acuerdo. Pero esperarás cosechar las recompensas una vez haya tenido éxito, dijo Thrombil, sonriendo a pesar del acero en su voz. Confiad en mí una vez más, hermanos del gremio. Díganle a los bloques de detención que se preparen para promulgar la Orden 19. Y avisad al inspector Devalin. Quiero que el 10º desfile con su equipo de combate completo en la caverna de perforación 11 en menos de 1 hora. Deberíamos masacrarlos, dijo Akia por el Vox Interescuadra. Tekaurangi no se dignó a responder. El maestro de la compañía hablaba en broma, desahogando su frustración. El nómada pálido no podía negárselo. Según los dígitos del cronómetro que tintineaban en la esquina de la pantalla del visor del bibliotecario jefe, la escuadra llevaba casi 40 minutos en parada de desfile, esperando en lo que parecía llamarse la cámara de perforación de la Sala Mineral Superior Oeste. Akia había entregado las demandas de la compañía a la pandilla de lacayos que reclamaban el dominio sobre Zartak y los había conducido a una cámara de análisis de recogida de cuotas, con los cogitadores y los tableros de diezmo abandonados. A continuación, los lacayos abandonaron la estancia. Un asistente de ojos muy abiertos les había ofrecido algún tipo de refresco local parecido a un hongo. La bandeja sonaba en sus manos temblorosas. Los carcharodones no se habían movido ni un centímetro y el humano había salido apresuradamente. Desde entonces no habían visto a nadie más. Nos deshonran,
dijo el campeón de la compañía Toa. El concepto de honor individual es algo muerto, respondió Tecaurangi, parafraseando una cita de Más allá del velo de las estrellas. Es una mentira inventada por hombres arrogantes para excusar su propia temeridad. Deshonran al capítulo, corrigió Toa. y a través de él, a Rango. ¿Crees que al padre del vacío le importa si esperamos 1 hora o 2? Rugió el veterano Strike Dorthor. Debemos seguir el protocolo. Los edictos de exilio no fueron emitidos por el olvidado en vano. A lo largo del intercambio, Tecaurangi pudo sentir a Akia meditando. El maestro de la compañía había alcanzado recientemente su plena madurez como líder del tercio a través del augusto título de Segador Prime, pero con la experiencia había alcanzado una sed de sangre de la que el bibliotecario jefe no tenía duda alguna sobre su particular herencia genética. La sugerencia de que simplemente masacraran a los líderes mineros zartakianos no había sido dicha totalmente en broma. ¡Movimiento!, dijo el significante Karra, un momento antes de que los sentidos automáticos de Tecaurangi detectaran pasos que se acercaban. Un instante después reapareció el mismo asistente aterrorizado, esta vez sin su bandeja de hongos. Tecaurangi sospechaba que era uno de los pocos zartakianos que hablaban con fluidez el alto gótico. El hombrecillo se inclinó apresuradamente. Señores, se ha reunido a los cadetes del 10º regimiento del Astra Militarum Zartakiano, tal y como solicitaron. Los maestros del gremio les esperan en el punto de observación principal de la caverna de perforación 11. No lo entienden, ¿verdad?, preguntó Akia en privado por el box. Quizás sea mejor que no lo hagan, respondió Tecaurangi. Después cambió a su vocalizador externo, hablando en bajo gótico. ¡Adelante! El ayudante condujo a los carcharodones por una serie de túneles de tierra largos y bajos, apuntalados con vigas de plastiacero. Se vio obligado a moverse a un ritmo antinatural en un esfuerzo por igualar el paso de los gigantescos transhumanos. Tomaron un ascensor gravitacional en las profundidades de las obras mineras. El mecanismo chirriaba a medida que descendía a las profundidades de Zartak. Dorthor habló a la primera escuadra mientras el ascensor se desaceleraba hasta detenerse. Su puerta de malla tembló al abrirse. Hemos perdido contacto con la mandíbula blanca. Tecaurangi se dio cuenta de que el veterano de asalto tenía razón. El sigilo que representaba el enlace de Vox con el crucero de asalto había desaparecido. Incluso las poderosas comunicaciones del antiguo navío de guerra no podían alcanzar ahora el escuadrón de mando de la compañía. Salieron del ascensor gravitacional y se adentraron en otro túnel. Este estaba construido de manera más robusta, sus flancos revestidos con una placa de flak con rayas de advertencia. Las tiras luminosas conectadas en lo alto brillando y sin parpadear. Al final, el asistente se inclinó en una baja reverencia y, en silencio, guió a los carcharodones a través de las puertas automáticas. Tecaurangi fue el último en agacharse. Se encontraba en una plataforma de observación. Un pórtico de malla construido en el flanco de una caverna grande y oscura, cuyas paredes mostraban las cicatrices de la perforación de un megatorpedo.
Una lámina de plexiglas separaba el pórtico del resto de la cámara tallada artificialmente. La mayor parte del espacio estaba ocupada por los mismos maestros gremiales aterrorizados que les habían recibido en la plataforma de aterrizaje. Más allá, en la caverna inferior, había cientos de figuras de rango. Iban ataviados con chalecos antibalas y uniformes negros, y portaban las carabinas con el sello del Monitorum, pero un simple vistazo le indicó al bibliotecario jefe que aquellas figuras pálidas y de rostro delgado eran meros jóvenes. Eran los muchachos que se convertirían en hombres en las filas del Astra Militarum. Sin embargo, no había suficientes. Sus filas eran de mala calidad y sus uniformes no les quedaban bien. Apestaban a miedo. Centró su vista en los cadetes mal vestidos durante una fracción de segundo. Su atención volvió casi inmediatamente a los gremiales que se interponían entre los carcharodones y el plexiglas. Lo había visto todo, hasta el último detalle. ¿Estos son todos? Preguntó Akia. Los más jóvenes. Por un segundo, solo hubo silencio. Tecaurangi sabía exactamente lo que venía a continuación. ¡Es una trampa! Dijo a través del box interno. ¡Mátalos! Se lanzó con su bastón de fuerza, aplastando el cráneo del gremial más cercano. Cuando el hombre obeso se derrumbó, Akia y el resto del primer escuadrón respondieron sin dudar. Los humanos indefensos aullaron mientras los carcharodones los masacraban. Tecaurangi pateó a otro gremial fuera de su camino y se estrelló contra el plexiglas que separaba la pasarela de la caverna de abajo. La lámina cedió con un estruendo y el nómada pálido se encontró en caída libre. La armadura se tiñó de rojo. El resto de los carcharodones lo siguió, apartando a los gremiales que bloqueaban su camino. Aún estaban cayendo cuando las cargas mineras pegadas a la parte inferior de la pasarela detonaron. La onda expansiva lanzó a Tecaurangi a través de la cámara. Sus servos absorbieron el impacto, pero el aterrizaje levantó una lluvia de gravilla y dejó marcado el suelo de roca desnuda. Se puso en pie con rapidez. Sus sentidos automáticos penetraron en la neblina dejada por la explosión y su cuerpo mejorado no se inmutó por la repentina y violenta dislocación. Había aterrizado a menos de 2 docenas de pasos de las primeras filas de cadetes de la guardia, que a su vez habían salido despedidos por la explosión. Sus hermanos del vacío estaban a su alrededor, levantándose. Los marcadores que representaban a cada miembro del escuadrón de mando seguían parpadeando en verde e ilesos en la pantalla del visor. Los cadetes abrieron fuego. El primer rayo láser, bien dirigido o afortunado, impactó en el casco de Tecaurangi, sacudiendo su cabeza hacia un lado. Otro disparo impactó en su pectoral derecho, mientras que un tercero y un cuarto pasaron de largo a izquierda y derecha, y sus crujidos se unieron al eco de la explosión de la carga minera que aún rebotaba del techo lleno de cicatrices de la caverna. Gruñó. Más haces de luz láser salieron disparados.
Algunos de los supuestos cadetes simplemente se dispersaron. Toa levantó su pistola de proyectiles, apoyada contra el borde del escudo de coral. Espera, hermano. Gritó Tecaurangi. Un fragmento de su potencia psíquica detuvo el dedo de Toa en el gatillo. Recuerda por qué estamos aquí. Toa gruñó, descontento, y bajó el arma mientras más proyectiles impactaban sobre la coraza de los carcharotones. Cualquiera que sea la maldita razón, no podemos quedarnos. Gruñó el veterano Strike Dorthor. El peso del fuego se intensificaba mientras más cadetes recuperaban sus armas y disparaban instantáneamente a través del polvo. Tecaurangi no sabía si era traición deliberada o simplemente una reacción de pánico ante la explosión, pero Dorthor tenía razón. El elevador gravitacional, dijo Akia, señalando las puertas de malla que estaban debajo de los restos hundidos de la pasarela detrás de ellos. Quien haya hecho esto puede muy bien ser capaz de anular los controles, dijo Tecaurangi. Lo tomaremos de todos modos, respondió Akia. a menos que desees que masacre a cada chico que me encuentre por el camino entre la cámara y las escaleras al otro lado. Otro rayo láser golpeó a Tecaurangi, haciendo contacto con su coraza y dejando cicatrices en la ceramita azulada. Ya no había tiempo para disputas. Con Akia a su lado, condujo a la primera escuadra hacia el ascensor y abrió las puertas de un puñetazo. Los haces de luz les perseguían, chasqueándoles los talones o chisporroteando sobre sus cabezas. ¡Llévanos a la superficie!, ordenó Akia mientras se abrían paso hacia la plataforma del ascensor. Debemos restablecer el contacto con la mandíbula blanca. Entonces descubriremos el alcance de esta traición. No puedo, maestro de la compañía, se quejó el significante Karra mientras intentaba introducir comandos en el panel rúnico del ascensor. El mecanismo no responde. Antes de que Akia pudiera responder, el ascensor se tambaleó bajo ellos. Las lentes de los cascos de Akia y Tecaurangi se encontraron. ¡Cerraduras magnéticas!, vociferó Tecaurangi. Una fracción de segundo después del ruido sordo de las botas magnéticas al activarse, el suelo se desplomó. Tecaurangi tenía razón. Quien había conectado el pórtico para destruirlo también tenía la llave maestra de los ascensores gravitatorios. El ascensor en el que se encontraban había entrado en caída libre, precipitándose a una velocidad cada vez mayor hacia lo que solo podía ser la aniquilación total en el fondo del pozo. El nómada pálido extendió su mente mientras caían, doblando los mecanismos del ascensor a su voluntad. Rodeó los rotores y ejes de gravedad con un vicio de fuerza psíquica, activando los frenos de emergencia deshabilitados. Con los pies fijados al suelo del ascensor, hizo que su bastón de fuerza golpeara hacia abajo. El hueso psicorreactivo tallado con runas canalizó sus poderes, haciendo que el fragmento verde en su punta brillara. Casi de manera imperceptible, comenzaron a desacelerarse. El grito torturado del mecanismo del ascensor se atenuó. La sensación de caída libre pasó. Tecaurangi no dijo nada, su postura firme y en tensión, los servos de su armadura bloqueados
y sus afilados dientes apretados mientras concentraba cada onda de fuerza mental en detener la caída. Luces azules de brujería chisporroteaban y estallaban alrededor de la ceramita tallada de su capucha psíquica y ardían detrás de las lentes negras de su casco. Finalmente, el gravitador se detuvo con estrépito. Tecaurangi logró pronunciar una sola palabra. ¡Fuera! Con una serie de golpes, los carcharodones desbloquearon sus botas magnéticas. Akia rompió la puerta de malla y descubrió un pasillo iluminado de rojo. La entrada estaba desalineada con la puerta del ascensor, por lo que los marines espaciales tuvieron que agacharse en el túnel, raspando sus cuerpos blindados a través de la brecha. Tecaurangi fue el último en salir. Tras un momento más de temblorosa concentración, se lanzó hacia el hueco, rodando a través de él. En el instante que su voluntad psíquica se desvaneció, el ascensor volvió a caer como una cápsula de lanzamiento a través de la atmósfera de un planeta. Su descenso fue iluminado por una lluvia de chispas y anunciado por el chirrido de los frenos ardiendo, hasta que ambos se perdieron en la oscuridad absoluta de las profundidades del pozo. Finalmente, un estruendo lejano retumbó desde las profundidades. Te damos las gracias, dijo Akia, ofreciéndole a Tecaurangi su guantelete. El bibliotecario lo cogió, luchando por recuperar el aliento. Le dolían todos los músculos potenciados de su cuerpo transhumano y las sienes le palpitaban de dolor por la presión. Sentía que la sangre le salía por la nariz y se coagulaba rápidamente. Se tomó un momento para recomponerse y evaluar su posición. El túnel en el que se encontraban era más una fisura natural. La única evidencia de ingeniería humana era un estrecho pasillo de metal que corría por encima del flujo de lava de movimiento lento que constituía el suelo del túnel. Estaba en gran parte cubierto con una costra oscura y en enfriamiento, pero los autosensores de los carcharodones aún leían la temperatura en el corredor de la roca ennegrecida como infernalmente caliente. No tenemos trazas esquemáticas, dijo Akia. No tenemos idea de dónde estamos y no hay conexión con la mandíbula blanca. Si no establecemos contacto pronto, el líder de ataque Oruka aplicará el protocolo y comenzará un asalto en nuestra última ubicación conocida, dijo Tecaurangi. Lo cual es un gasto de recursos que preferiría evitar, respondió Akia. Nuestro objetivo es restablecer contacto y terminar con esta tontería con la mayor rapidez posible. Tecaurangi sabía que rapidez probablemente implicaba el hacha de 2 manos de Akia, Reaper y los líderes de los traicioneros zartakianos. Señaló el túnel curvado. Al menos nuestro rumbo está bastante claro. No hay otro camino. Eso es cierto, dijo Akia. Hermano Dorzor, toma el mando. Los marines espaciales avanzaron por la pasarela, con los pies repiqueteando sonoramente contra el metal. Los humanos desprotegidos no habían sido capaces de sobrevivir al intenso calor infernal del túnel, pero las armaduras de poder desechadas y desparejadas que llevaban los carcharodones eran capaces de soportar condiciones mucho más adversas. Siempre que la pasarela resistiera, las profundidades de Zartak no suponían ningún peligro para ellos.
¿No intuiste lo que iba a pasar en la caverna? Preguntó Akia a Tecaurangi. Fue una visión. Lo fue. Admitió el bibliotecario, jefe. ¿Y por qué no te dignaste a advertirnos de antemano? El futuro no es un camino recto, maestro de la compañía. Respondió Tecaurangi. Es una profundidad turbia y sin fondo. No podía estar seguro de que al hablar de mi visión no garantizaría que se hiciera realidad. Y, sin embargo, se cumplió. Esta vez, sí. Nunca se sabe con certeza cómo se desarrollará una visión. ¡Contacto! Interrumpió Dorthor. Tecaurangi miró más allá del veterano de asalto para ver que habían girado una esquina. Delante había una puerta de aspecto pesado y un hombre en un voluminoso traje de termofibra gris. Al darse cuenta de la presencia de los marines espaciales, se dirigió hacia la cerradura de la puerta, tratando de cerrarla de un portazo. ¡Ejecútalo!, ordenó Akia. Un segundo después, el estruendo del Volter de Dorthor retumbó a través del túnel. La cabeza del hombre estalló y se desplomó contra la puerta entreabierta. Los carchardones avanzaron hasta el final del túnel y pasaron, con los Volter en alto. Tecaurangi dejó que los tentáculos de su conciencia se extendieran, buscando lo que había por delante. Encontró pensamientos solitarios y desesperados, tingidos de miedo. Estaban en un bloque de contención. Las paredes de roca desnuda tenían jaulas de prisión atornilladas, los alambres de malla electrificados. Figuras se acurrucaban en repisas rocosas, vestidas como sus captores con pesados tejidos térmicos. Había docenas de jaulas repartidas por la larga y oscura cámara. Sus ocupantes miraron fijamente a los marines espaciales cuando entraron. También había guardias. Cogieron sus pistolas automáticas térmicas. Uno activó la alarma y su gemido llenó el espacio subterráneo. Los carcharodones los derribaron rápidamente y un estacato de proyectiles de Volter hizo estallar a los carceleros, cuyos restos humeaban en el aire caliente. ¡Hay una escalera al final de la cámara!, vociferó Dorthor mientras sus sentidos automáticos sondeaban la penumbra. ¡Diríjanse hacia ella!, ordenó Akia. Espera, gritó una voz por encima del ulular de las alarmas. Uno de los prisioneros se había levantado, una figura encorvada y anciana. Sin mediar palabra, los carcharodones se volvieron hacia ella. no somos delincuentes comunes. Dijo con las palabras amortiguadas por su traje térmico. Somos leales al dios emperador y a las verdaderas casas gremiales. Podemos ayudarte. ¿Qué quiere?, le preguntó Akia a Tecaurangi por el box, con la ira tiñendo su voz. ¿Desea ser liberada? Estos prisioneros no son solo criminales, dijo Tecaurangi. He tocado sus pensamientos. Son víctimas de la rebelión aquí. Leales. Entonces serán liberados una vez que hayamos purgado a los traidores responsables de esto, respondió Akia. Es probable que posean conocimiento local. Nuestras posibilidades de alcanzar a los líderes de la rebelión mejorarían con su orientación. Nos ralentizarán. No tenemos tiempo para cuidar de todos ellos. No de todos, dijo Tecaurangi. Azotó su bastón contra el cerrojo rúnico de la celda de la anciana prisionera.
La electricidad falló y se apagó, y él desgarró la malla de la puerta con un puño. La mujer y el otro ocupante de la celda, un niño, retrocedieron, con los ojos ampliamente abiertos detrás de las tiras de visión sucias de sus termómetros. ¿A quién sirven? Demandó Tecaurangi en bajo gótico. La mujer respondió primero. Sindicato de la Corporación, Groundworks y al Dios Emperador. ¿Cuáles son sus nombres? Soy Eustace Mavlin, ex maestra del gremio, dijo la mujer, poniendo una mano en el hombro del niño. Y este es mi nieto, Kaderic. El niño miró fijamente a Tecaurangi. ¿Conoces la ruta a la superficie desde aquí? Sí, dijo el niño. Kaderic, antes de que Maudlin pudiera responder. ¿Y la ubicación de los cabecillas de esta rebelión? la sala de cuotas del subgremio, dijo Kaderic. Desde allí se envían todos sus comunicados. Muéstranoslo, respondió Tecaurangi, cogiendo al chico por el torso y sacándolo de la celda. No sin la abuela, chilló el chiquillo, echándose hacia atrás. Al cabo de un momento, Tecaurangi cedió. No nos detendremos por ti, le dijo a Maudlin, mientras la matriarca salía sobre piernas inseguras. ¿Vas a matar a esos bastardos traidores? Preguntó. Lo haremos. Entonces estaré a tu lado, dijo. A Tecaurangi le pareció que sonreía detrás del respirador de su traje. Los acompañó a la salida. Kaderic, dijo Maudlin. Adelante. ¿Y los demás? Preguntó el chico. Las docenas de prisioneros encarcelados en las celdas adyacentes habían comenzado a gritar y clamar, acercándose lo más posible a sus ataduras electrificadas. Son leales, como nosotros, dijo Maudlin a Tecaurangi. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con Thronville y su complot fue arrojado aquí. No hay tiempo, comenzó Tecaurangi. Antes de que pudiera continuar, hubo una serie de sonidos de crujidos y la alarma se apagó de repente. El silencio duró solo un segundo. Con un estruendo de roca madre colapsando, parte de la pared de la cámara se hundió. La lava rompió la fisura. Un chorro ardiente y fundido que impactó en el suelo desnudo y rápidamente comenzó a expandirse. El sistema de seguridad de escape, dijo Maudlin. ¿Alguien lo ha activado? ¡Vamos! ¡Ahora! Dijo Akia a través del box del escuadrón. Ya no había tiempo para la persuasión. Tecaurangi levantó a la mujer gremial que protestaba sobre un brazo y atrapó al niño con el otro. El resto del escuadrón de comando ya se dirigía hacia la escalera. Los gritos de los prisioneros alcanzaron nuevas cuotas a medida que la lava les alcanzaba, e incluso los resistentes trajes térmicos empezaron a arder en llamas. Tecaurangi no vio nada de eso. Llegó a las escaleras y empezó a subir. ¿Qué os ha parecido? ¿Verdad que esos zoomies parecen auténticos orcos?
van pa'lante sin pestañear y jamás se achican ante nada. Estos carcharodones son brutales, pero no poco astutos. Si queréis saber qué les pasa a Tekaurangi, Kaderick y a todos esos Zumis llorones de los gremios, estar atentos, porque la segunda parte de esta impresionante historia llegará más pronto de lo que imaginas. Así que haced acopio de todo el DACA posible, haceros con una buena pila de chatarra y fabricaros una buena armadura de combate, porque la cosa se va a poner aún más violenta. Nos vemos más pronto que tarde, y no olvidéis seguirnos para que este sea cada vez más brutal. Smashing up teenage and taking the scrap.